Bueno, hermanos, ha sido una linda reunión. Hace mucho tiempo que no teníamos bautismos y, como les decía, estar escuchando a los hermanos uno se emociona al recordar también su proceso con el Señor. Y justamente de eso hemos estado hablando, de los procesos. Intimidad con Dios, ¿cierto? Profundidad en la palabra, transformación del carácter y el ministerio. Son esos 4 pilares de los que hemos estado hablando como iglesia este año. Así que, ¿pueden tomar asiento? Sí, ahí sí. Se me pasó ese detalle. Y hoy nos toca sobre la profundidad en la palabra. Así que el título de este sermón es la necesidad de profundizar en la Escritura como discípulos. La necesidad de profundizar en la Escritura como discípulos. Y con esto de profundizar, alimentarnos, ¿cierto? Hace una semana más o menos tuvimos un retiro acá en la Florida, retiro de líderes. Y el expositor, un hermano de San Bernardo, nos explicaba sobre los tiempos en los que estamos viviendo. Y me llamaba la atención esto de la necesidad. Por ejemplo, miren, yo tengo aquí la mitad de un pan. Y ustedes se preguntan por qué lo traje. Bueno, precisamente para esto. Si yo le dijera a uno de ustedes, hermano Gregory, tengo la mitad de este pan para que tú te alimentes durante un mes, durante un año, 2 años, ¿qué pensarían ustedes? Este hermano está loco. Este hermano, muchas gracias, sí. Este hermano está loco. Es imposible que con un trozo de pan, ¿cierto?, sobrevivamos o nos alimentemos, porque nuestro cuerpo pide, nuestro cuerpo se da la necesidad, ¿cierto?, de alimentarnos. Y cuando una persona no se alimenta bien, cuando una persona no come en los horarios que debe comer, ¿qué decimos nosotros? ¿O qué dicen los nutricionistas probablemente? Hay un desorden alimenticio, ¿cierto? O incluso nosotros vemos ciertas señales cuando no nos alimentamos bien. Y por lo mismo, hermanos, en la vida cristiana es algo muy parecido. Mire, yo aquí tengo unos panes de vida, los famosos panes de vida, que no son malos, tienen versículos bíblicos, ¿cierto? Pero si yo ahora le dijera a usted hermano que está aquí sentado, usted hermana que está aquí sentada, que probablemente lleva años aquí en la iglesia, o a los hermanos invitados que están viendo la transmisión del culto, si yo les dijera que con un pan de vida pueden alimentarse un año, ¿qué me dirían? ¿Me dirían, no, este hermano está loco? ¿O efectivamente les sobraría alimento para un año? La idea de que cuando hablamos como de la necesidad es porque efectivamente muchas personas en la iglesia, o muchas veces nosotros, perdemos ese sentido de necesidad. Podemos comer, ¿cierto? Hay tiempo para comer, nos hacemos el tiempo, pero a veces no hay tiempo para leer la Escritura. A veces hay tiempo para leerlas, pero no para profundizar. Pastor, una cosa ya, leer la Escritura, pero no me pida que haga el curso de Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, o no me pida leer en la semana la Escritura. Porque con un pancito de vida yo tengo suficiente para un año. Dudo que pase eso o que sucediera eso en las personas, ¿cierto?, más sacrificadas por Dios, que tomaron su cruz. Dudo que eso le haya pasado a los discípulos de Jesús. Bueno, tampoco estaban los panes de vida. Pero el sermón de hoy trata de Lucas 24, versículos 13 al 35. Un relato que me encanta mucho por la forma en que los discípulos se relacionan con Jesús. Y dice así. Si ya lo encontró, se dará cuenta que es el relato de los discípulos camino a Emaús. Y dice así. Y he aquí, 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, es decir, unos 11 kilómetros más o menos. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido.
Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazaret, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nuestros hombres al sepulcro, algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero ¿saben qué? Pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que las profecías han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegando a la aldea a donde iban, llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Jesús hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces estos 2 discípulos de camino a Emaús, ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hermanos queridos, hablando de la alimentación y de nuestra necesidad de profundizar en las Escrituras como discípulos, es importante reconocer esta necesidad cuando pasamos desilusiones con Jesús. ¿Ha pasado usted alguna desilusión con Dios? ¿Se ha defraudado de Él? Bueno, tenemos un problema: profundidad en la palabra. Estos discípulos estaban conversando sobre qué cosas, sobre la muerte de Jesús, sobre cómo lo habían matado, ¿cierto? Estaban hablando de las tragedias que ellos estaban viviendo respecto a Jesús. Pero es Jesús quien los acompaña, es Jesús quien se acerca a ellos, mientras ellos conversaban, discutían y estaban tristes. Pero Dios permite que sus ojos estén cerrados. O el relato nos dice que sus ojos como discípulos estaban cerrados, no pudieron verle. No pudieron verle. Asimismo, nosotros también tenemos esa necesidad. Cuando vemos que en nuestra vida estamos desilusionados de Dios, no podemos verle, quizás nos preguntamos dónde estaba Dios en medio de esta tragedia. Necesitamos profundizar en la Escritura. También necesitamos profundizar en la Escritura como discípulos cuando interpretamos nuestra realidad, nuestra historia de vida ajena a las Escrituras. Hay 2 formas de ver. Una es la visión de reino, ¿cierto? Y otra es la visión que podemos tener sin el reino, sin una mirada desde la interpretación, ¿cierto?, de la Biblia, que la Biblia nos lea. Una cosa es que la Biblia nos lea y otra es
dejar la escritura de lado. Entonces, se nos dice que en los versículos 17 al 21, ¿cómo interpretaban los discípulos? Jesús les pregunta cómo están interpretando, qué cosas han acontecido. Y desde su mirada, ¿cierto?, ellos dicen, se detienen entristecidos y le empiezan a contar a Jesús lo que había sucedido, según ellos. El problema es que cuando tenemos hechos, cuando vivimos nuestra vida, cuando analizamos nuestra historia, no podemos separarla de la Biblia. No podemos separar a Jesús de la Biblia y no podemos separar nuestra historia de la Biblia. Porque Dios se hace presente en medio de la historia. Es Dios el que tiene el control de la historia. Entonces logramos ver esta necesidad. Nos podemos desilusionar de Dios por cosas que están pasando o nos pasarán. Pero también podemos ver muchas tragedias y, al igual que estos discípulos, no comprender lo que verdaderamente está pasando en medio de nuestras vidas. Estos discípulos no podían ver a Jesús caminando con ellos y no podían creer tampoco que Jesús había resucitado. Incluso vemos la necesidad de profundizar en las Escrituras como discípulos cuando aún el testimonio de nuestros hermanos no nos alcanza. El relato dice que además de las cosas que estaban pasando, ¿cierto?, habían unas mujeres, ¿cierto?, que fueron al sepulcro, pero vieron la tumba vacía, y para más remate decían los discípulos, porque las mujeres se les cuestionaba mucho el testimonio en ese tiempo, para más remate dicen que está vivo. Nosotros fuimos y ¿saben qué?, decían los discípulos, y no vimos a Jesús. Nuevamente se nos repite, y como dice el pastor, como dicen también varios hermanos, cuando se nos repite algo, cuando algo es muy repetitivo, tenemos que poner ¿qué? Atención. Y estos discípulos tenían una incapacidad para ver a Jesús en la historia y acompañándole. Una incapacidad para ver las promesas y cumplimiento de Dios. Pero también la necesidad de profundizar en las Escrituras como discípulos de Jesús se da precisamente porque Jesús se revela ahí. Tenemos una necesidad de leer las Escrituras porque Jesús se revela ahí. Las Escrituras dan testimonios de Cristo. No podemos separar a Cristo de la Escritura. Jesús llama insensatos y tardos de corazón para creer a esos discípulos que no podían verle y que solo veían tragedias. El mundo, ¿cierto?, nuestra historia, sabemos que siempre hay malas noticias, siempre hay situaciones graves, situaciones difíciles de afrontar, a veces son pérdidas, pero no por eso, no por esas situaciones que van ocurriendo, quiere decir que Dios está ausente. Muchas veces cometemos el error de pensar que por una tragedia Dios está ausente. Y nos preguntamos, Señor, ¿dónde estabas? Quizá estos discípulos también se preguntaban, ¿y dónde estaba el Padre cuando estaban matando a su hijo? Después de todas las señales que hizo, ¿dónde estaba Dios? Después de las cosas maravillosas que hizo Jesús, las parábolas, las enseñanzas, las sanaciones, esas curaciones, esos enfrentamientos con los fariseos. ¿Y dónde está ahora? Empiezan a vivir la desilusión. Todo lo que habían creído de Jesús, todo lo que habían vivido con Él, esa intimidad que tuvieron como discípulos, ya no se notaba en las pruebas, ya no se notaba en camino a Emaús, ya no se notaba cuando descendían de Jerusalén. Entonces, mientras estos discípulos ven la historia separada de las Escrituras, Jesús hace algo sorprendente. No solamente le dice insensatos y tardos de corazón, sino que ¿qué hace? Dice que comienza a explicarles las Escrituras, pasando por Moisés, pasando por los profetas y probablemente pasando por los escritos del Antiguo Testamento. La historia bíblica se comprende como promesa y cumplimiento de Dios.
Y nuestra historia está inmersa en la historia de salvación de Dios. A Dios no se le escapa ningún detalle. Entonces, cuando miramos nuestra vida, así como esos discípulos que estaban pasando, que estaban viviendo la ausencia de Jesús, o pensaban que Jesús estaba ausente, pensaban que las promesas de Dios no se habían cumplido, porque decían, nosotros pensábamos que Él era el que nos iba a liberar. Tenían una idea, ¿cierto?, errónea de Jesús. Y esas ideas erróneas de Jesús, esas malas comprensiones teológicas, podríamos decir, son las que llevaron en su poca profundidad a los discípulos a defraudarse de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo está usted con el Señor? ¿Se siente defraudado? Todo lo que creía, todo lo que pensaba de Él, todos los momentos que habían vivido ahora ya no son suficientes porque solo puede ver tragedias, solo puede ver malas noticias. Bueno, estos discípulos estaban igual. Pero Jesús profundiza en la Escritura. Imagínense, esos 11 kilómetros. 11 kilómetros, probablemente todo un día caminando con Jesús. No fueron 5 minutitos y no fue una lectura, aunque son buenos, de un pan de vida, sino que fue el camino, el peregrinaje con Jesús. Mientras Él le iba explicando horas y horas y más horas sobre las Escrituras. Pero además vemos una quinta necesidad de profundizar en las Escrituras como discípulos, y es en la comunión. Estos discípulos de Emaús, sin querer y sin darse cuenta, practicaron la hospitalidad con Jesús. Pero ¿qué haría uno de nosotros si ve que una persona, ¿cierto?, profundiza en la Escritura? ¿No le abriríamos acaso la puerta de nuestras casas? ¿No lo invitaríamos a compartir más para aprender? Bueno, pese a que estos discípulos no podían comprender, no podían ver a Jesús, claramente tenían clara la necesidad que tenían. Tenían clara su necesidad. Necesitaban profundizar en la Escritura. Necesitaban a alguien que los acompañara abriéndole las Escrituras. Y sin darse cuenta, era Jesús. Practican la hospitalidad, invitan a Jesús y sin saberlo le piden que se quede con ellos. Sin saberlo. Quédate con nosotros. Y Jesús se queda con ellos. Y en ese momento parte el pan, ¿cierto? Como ya había pasado en unos capítulos antes en Lucas 23, cuando Jesús le dice, he tenido tanto deseo de compartir esta mesa con ustedes, que toma el pan, lo parte y lo bendice, ¿cierto? Bueno, esos discípulos inmediatamente se acuerdan de quién había hecho eso. ¿Y quién les había hablado además en esa cena, en esa última cena, sobre el sufrimiento que tenía que padecer el Mesías? Y es que nos cuesta ver a Dios en los sufrimientos. Nos cuesta ver a Dios en los momentos difíciles. Nos cuesta ver a Dios en las tragedias. Pero ahí estaban estos discípulos y se dieron cuenta de quién estaba compartiendo con ellos, pero en ese instante nos dice la Escritura que volvieron a mirar y Jesús desapareció. Y aquí se nos da otra y última necesidad en este relato, la necesidad de profundizar en las Escrituras como discípulos para darnos una mirada correcta de la vida. Estos discípulos que estaban tristes, que veían tragedias, que probablemente se sentían solos respecto a Dios, ahora comienzan a mirar con los ojos de Jesús. Comienzan a mirar con el entendimiento abierto, porque dicen, ¿no ardía nuestro corazón mientras Él nos abría la Escritura? Es muy difícil ver a Dios, es muy difícil ver a Jesús en nuestra vida, es muy difícil ver la presencia de Dios en medio de las tragedias, de las situaciones difíciles. Es muy difícil contentarse si las Escrituras en nuestra vida están cerradas. Si nuestros ojos están cerrados, si nuestros oídos están cerrados a lo que Jesús dice, a su enseñanza, podemos escuchar un domingo, ¿cierto? O un martes, un miércoles, la reunión de varones, la reunión de jóvenes, pero no es suficiente. Tenemos que estar abiertos a las palabras de Jesús,
Tenemos que estar abiertos, ¿cierto?, a que la misma Biblia nos lea. El resultado que produjo que Jesús abriera las Escrituras en la vida de los discípulos fue que abrieran sus ojos, pero además que puedan participar en la comunión. La noticia de que Jesús esté vivo, ¿usted cree que es cualquier noticia? Como para guardársela, quedarse encerrado en una casa, en una pieza. No. La noticia de que Jesús está vivo llevó a estos discípulos a compartir. Pasaron horas, probablemente un día entero, ¿cierto?, caminando Emaús, pero luego que se dieron cuenta que Jesús había resucitado, que Jesús estaba vivo, fueron donde los 11 discípulos a compartir con ellos, porque la noticia de Jesús no es cualquier noticia. La presencia de Jesús no es cualquier cosa. El Señor ha resucitado. Y como termina este relato es muy lindo. Ellos testificando junto a aquellas mujeres que les costaba creer. Ahora, hermano, podemos ver, ¿cierto?, que como iglesia, como sociedad, tenemos muy claro, ¿cierto?, nuestros alimentos que tenemos que comer, ¿cierto? Pero parece que en esta pandemia se nos reveló que no teníamos esa necesidad de Cristo. No teníamos esa necesidad de profundizar en la Escritura. ¿Y cómo lo podemos ver? Porque muchas personas entristecidas, hablando de las cosas que han acontecido, ¿cierto?, mirando catástrofes, mirando tragedias, pero no está Dios ahí. El alimento no nos funciona una vez a la semana. Y les voy a contar una historia para ir terminando. Como yo sé que a ustedes les gustan las historias, esta es la historia de un hermano creyente que no estaba conforme con su iglesia. Poco habitual. Un hermano creyente que se dio la tarea de escribir una carta a un prestigioso diario donde acusaba, ¿cierto?, a su pastor. ¿Qué decía? Llevo más de 10 años en la iglesia y ¿sabe qué, señor director? No me acuerdo de ningún sermón que haya predicado el pastor. Imagínese que son más de 300 sermones que había escuchado. Entonces, este diario, como les gustan las noticias, ¿cierto?, donde nos ofendemos, donde necesitan material. Entonces empezaron los comentarios. ¿De qué sirve escuchar la predicación? ¿De qué sirve las reflexiones bíblicas? ¿De qué sirve que el pastor o los hermanos, ¿cierto?, preparen un sermón distinto cada semana? ¿De qué sirve? Para eso, ¿cierto?, nos podemos repetir el mismo sermón siempre. Nos repetimos el alimento. ¿Cuál es la necesidad del alimento? Y estaban debatiendo, algunos estaban a favor. Sí, por eso mismo yo no me congrego. Sí, por eso mismo yo no voy a la iglesia, por eso mismo me aburren las prédicas. No está esa necesidad. Pero el tema es que un pastor contestó. Mire lo que contestó este pastor. Le escribió: señor director, llevo más de 10 años casado. Llevo más de 10 años casado con mi esposa y no me acuerdo de qué hemos comido estos 10 últimos años. ¿Cuál es la enseñanza? El pastor dice: no me acuerdo de los alimentos, pero sí he salido fortalecido, porque si no me hubiese alimentado, claro, me olvidé de lo que comí, pero si no me hubiese alimentado no tendría las fuerzas que tengo hoy. Necesitaba de cada uno de esos alimentos. Y la verdad es que, hermanos, nosotros también necesitamos alimento. Necesitamos alimento, pero no una vez a la semana, no conformándonos con un trocito de pan de vida, sino que necesitamos producir nuestro propio alimento. Necesitamos profundizar nosotros mismos en la Escritura. ¿Qué es lo triste? ¿Qué es lo triste que uno ve
en la vida, y hemos visto en la pandemia y antes de la pandemia, los papás se preocupan de su hijo. Mi hijo no comió, bueno, cómprese algo, le paso plata. Andan pendientes, ¿cierto?, de que hayan comido. Pero lo triste, hermanos, que en la iglesia, no sé si ustedes lo han visto, pero es muy difícil encontrar esa preocupación de padres por hijos por el alimento espiritual. Están preocupados del alimento físico, pero en cada momento viene a mi memoria un Jesús que dice: no solo de pan vivir el hombre, no solo de pan vivir el hombre. Y da pena ver a padres que le dicen a su hijo: hijos, terminen, proyéctense, ¿cierto?, terminen todos los asuntos, pero no se preocupan de su alimento espiritual. Si quieren hijos fortalecidos, aquí la mayoría son padres, necesitan preocuparse de lo que están consumiendo su hijo. Necesitan preocuparse de lo que están llevando a sus hijos. A mis amigos jóvenes, veo algunos aquí, necesitamos también ordenarnos. Los jóvenes típicos que, no alcancé a comer, tengo esto otro, la universidad, los trabajos, se produce un desorden alimenticio. Lo mismo puede suceder con la Biblia. Bueno, leo en la noche antes de dormir, pero necesitamos ordenar nuestro tiempo con Dios. Necesitamos ordenar nuestro alimento con Dios. Camino al trabajo, camino a la universidad, sea donde nos encontremos, necesitamos profundizar. Si no, veremos los siguientes síntomas, y probablemente alguno de ustedes lo esté experimentando. Ceguera espiritual, la incapacidad de ver a Cristo en nuestras vidas. El problema, profundidad en la palabra, profundidad en la intimidad con Dios. Tenemos problemas porque solo nos agobian las malas noticias. Estamos agobiados por las malas noticias. Vivo en ansiedad, vivo incluso en depresiones. No le encuentro el lado bonito a la vida. No tengo razones para vivir, dicen algunos. Ya no me hace sentido vivir. Problema, profundidad en las Escrituras. Hermanos, para ir terminando, por suerte, o mejor dicho, el Señor ya conocía estos males y estos síntomas, y por eso también nos ha mostrado la solución: escucharle y profundizar en la Escritura. La única forma de que nuestros ojos sean abiertos es escuchando a Jesús en nuestra vida. Para eso se necesita disposición, tiempo, orden, prioridades. Lógicamente no voy a tener tiempo de profundizar en la Escritura si las series de Netflix me atraen más. No voy a tener tiempo de profundizar en la Escritura si tengo más tiempo para mis amigos. No voy a tener tiempo de profundizar en la Escritura si es más importante mi relación, mi matrimonio, mis hijos. No voy a tener tiempo de profundizar en la Escritura si es más importante mi título profesional. Hermanos, la invitación es que podamos analizar nuestra vida y ver que en realidad tenemos una necesidad. Ver que de verdad muchas veces estamos pasando hambre. Necesitamos de Dios, necesitamos esa necesidad. Necesitamos, ¿cierto?, volver a la Escritura para poder ver a Dios, para poder ver su buena noticia, para que nuestro corazón arda, para que nos contentemos, para que volvamos a la comunión. Necesitamos de la Escritura. Así que, hermanos, le invito ahora a que oremos. Le invito que puedan cerrar sus ojos y ser honestos con el Señor también. Probablemente en este tiempo no han sentido necesidad. No han sentido necesidad de ver a Dios, no han sentido necesidad de profundizar en la Escritura, no han sentido necesidad de congregarse. Estamos en un problema grave. No estamos viendo a Cristo.
en nuestra historia, en la iglesia y en las Escrituras. Si estoy desilusionado de Dios, si me siento defraudado, si los problemas de la vida me impiden verlo, estamos en un problema. Así que le invito a que puedan cerrar sus ojos, cada uno desde su lugar, orando al Señor, reconociendo también sus faltas, reconociendo nuestras faltas, reconociendo que se nos ha enfriado el corazón. Señor, ya mi corazón nada lo hace arder, siento un vacío probablemente. Tenemos necesidad de Dios. Le invito, Padre amado, gracias por compartirnos de tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres quien nos enseña, Señor. Tú eres quien nos enseña, tú eres quien camina con nosotros, Señor. Y en esta tarde, Señor, queremos orar por mis hermanos, por mis hermanas que están pasando por momentos difíciles, que están viendo tragedias y se preguntan, Señor, ¿dónde estás? Señor, mi corazón está entristecido. Padre, oramos para que te reveles a ellos a través de la Escritura, para que les animes a que abran sus Biblias, a que puedan escucharte, a que puedan alimentarse, Señor, a que puedan sentir hambre de ti, sed de ti, Señor. No pasar días sin comer, sino que puedan tener esa necesidad de ti. Padre, pedimos por aquellos que están comenzando sus caminos contigo, Señor, que aún no saben reconocerte tal vez en su vida, pero que tienen esa necesidad de conocerte, esa necesidad de abrir las Escrituras, esa necesidad de ver la buena noticia en medio de tantas noticias malas, Señor. Tu buena noticia no se compara con nada en este mundo, Señor. Pueden abundar, Señor, los problemas, puede abundar el pecado, Señor, pero tu palabra dice que sobreabunda la gracia. Y ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, querido hermano, que está pasando por problemas, que se siente vacío. Nuestro Dios es grande y nos acompaña en el camino. Nuestro Dios trae ardor en el corazón. Nuestro Dios trae alegría. Los planes de Dios traen comunión entre hermanos. Los planes de Dios, cuando se abren las Escrituras en nuestra vida, traen testificación, Señor. Padre, anhelamos ser una iglesia más madura y para ello necesitamos que cada miembro pueda ver su necesidad, pueda abrir su Escritura, pueda decirte, Señor, quédate con nosotros. Señor, quédate en mi casa, quédate en mi vida, quédate en mi universidad, quédate en mi relación, en mi matrimonio, en mi familia. Si alguno necesita reconciliarse con Dios, puede levantar su mano. Si alguno siente la necesidad de ver a Dios en su vida en medio de tanta desgracia, puede levantar su mano. Lo estoy viendo. Si alguno tiene la necesidad de alegría, de que arda su corazón, puede levantar su mano. Si alguno lo que solo conoce es tristeza, abandono o ausencia de Dios, puede levantar su mano. Vamos a orar por ellos. Pueden pasar aquí adelante también. Vamos a orar por ellos. Si alguno no ha conocido de Cristo y siente la necesidad de verlo en sus caminos, de ser acompañado por Él, puede pasar aquí adelante. Vamos a orar por sus vidas. Señor amado, gracias porque tú lo dijiste en tu palabra. Las ovejas que tú le has dado al Señor, las ovejas que el Padre le ha dado al Hijo, ellas reconocen su voz, Señor. Quizás es cosa de tiempo, es un proceso de ordenación, un proceso de interiorizarse con tus palabras. Pero Padre, gracias porque nos has mostrado el camino, nos has mostrado, Señor, tu solución. La solución siempre está en ti, Señor. Te pido por el gozo de mis hermanos que han pasado aquí adelante, Señor, para que su alegría esté completa en ti, Señor, para que, como esos discípulos, no importa la distancia, no importa, Señor, si el día está oscuro, pero hay comunión. No importa la distancia, no importan las situaciones que estén pasando,
estás tú ahí, Señor. Ya no nos preguntamos, Señor, y ya no se preguntarán ¿dónde estás, Señor? Sino que se dirán unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón? El Señor estaba ahí. El Señor ha estado ahí acompañándote. El Señor ha estado pendiente de tu vida. El Señor ha estado esforzándose para que puedas poner atención a su mensaje, para que puedas sentir la necesidad de Él en la Escritura. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Tu palabra llega a lo profundo de nuestras vidas, nos alegra, contenta nuestros corazones, pero nos lleva a otro, Señor. Nos lleva a una comunión más profunda con nuestros hermanos, nos lleva a testificar de ti. Nos lleva a correr, Señor. Nos lleva a correr por tu mensaje. Padre amado, gracias por los que pasaron, por los que aún no han podido pasar y están viendo quizás de la transmisión. Oramos por ellos, Señor. Oramos por los que han sentido esa necesidad de encontrarse contigo en el camino, que no dan más en tristeza, no dan más. Oramos por ellos también, porque son bien recibidos por ti. La iglesia sigue orando y damos gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra, por tu presencia, por tu compañía, por tu alegría, por tu iglesia donde nos miramos y decimos como estos discípulos, Jesús vive, Jesús vive, Jesús vive y se ha hecho visible, se ha manifestado y se seguirá manifestando. Quizás tienes dudas, pero Jesús vive y se va a mostrar a tu vida. Jesús va a traer ardor a tu corazón, Jesús va a traer nuevos tiempos, una nueva mirada de la vida, donde te contentarás, donde podrás verle. Camino a tu trabajo, camino a tu universidad, camino a tu casa, a tu hogar, podrás verle. Es cosa de tiempo, son procesos, pero el Señor está, el Señor vive. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén, Señor.